Vamos a pedir al Señor que nos guíe esta mañana para poder estar atentos a su palabra. Gracias, Padre, porque podemos acceder a ti gracias a tu Hijo. Rogamos por que tú nos des, Señor, un espíritu de sabiduría y de revelación, que podamos entender lo que es la esperanza a la que estamos llamados, las riquezas de la gloria de tu herencia para con nosotros y el poder que obra en nosotros para cumplir con tu voluntad. Te ruego me utilices solamente como una bocina y que seas tú el que abra nuestros corazones el día de hoy. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, el título de hoy es Ocupándome en mi llamado. Nuestro pasaje es Efesios 1:15 al 19. Por tiempo vamos a matar el contexto, pero si gustan leerlo está en Hechos 19. ¿Sí? Hechos 19 se ve cuando Pablo estuvo en Éfeso, y los invito a leerlo cuando terminemos la predicación en su casa para que vean cómo impactan las palabras que está escribiendo. Es muy distinto escuchar cuando alguien cuando te cuentan el chisme completo, cuando ya sabes qué pasó allá y entonces ahora ya sabes por qué les está diciendo esto y lo puedes llegar a ver más claro. Vamos a leer nuestro pasaje. Siempre utilizo la Nueva Biblia de las Américas. Dice Efesios 1:15 al 19. Por esta razón también yo, habiendo oído de la fe en el Señor Jesús que hay entre ustedes y de su amor por todos los santos, no ceso de dar gracias por ustedes, mencionándolos en mis oraciones. Pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, les dé espíritu de sabiduría y de revelación en un mejor conocimiento de Él. Mi oración es que los ojos de su corazón les sean iluminados para que sepan cuál es la esperanza de su llamamiento, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos conforme a la eficacia de la fuerza de su poder. No sé qué dijo. Y no sé cómo los deje este texto. Es por eso que rogamos al Señor por discernimiento, porque esto es de discernirse espiritualmente. Vamos a empezar con el versículo 15 y dice, por esta razón. Vamos a ver por cuál razón. Dice, por esta razón también yo, habiendo oído de la fe en el Señor Jesús que hay entre ustedes y de su amor por todos los santos, no ceso de dar gracias por ustedes, mencionándolos en mis oraciones. Entonces Pablo ya había estado en Éfeso y él está encarcelado y acaba de describirnos todas las bendiciones espirituales. ¿Los recuerdan? Todo Efesios 1 al principio, que vimos en las dos predicaciones anteriores. ¿Por cuál razón Pablo no cesa de dar gracias a Dios por los efesios? Porque ahora está seguro que Dios los ha bendecido con todas las bendiciones espirituales, ya que han demostrado con sus frutos que han respondido al llamado de ser hijos de Dios. Entonces, él estuvo 2 años allá y hubo muchos convertidos, pero él está acá y está escuchando de los frutos, de la fe y el amor que tenían los efesios. Eso, al escucharlo, Pablo sabe que ese fruto no sale nada más de los efesios porque son de allá, sino sale porque ellos han sido realmente convertidos y son hijos de Dios. Y es la razón por la que él no para de dar gracias a Dios, porque todas las bendiciones que él nos ha dado son parte para los efesios también. Y él se da cuenta de esto porque hay fe y amor para el Señor Jesucristo, fe y amor entre ellos. Lo que nos da nuestro primer punto, dice, debo ocuparme de mi llamado dando buen fruto. Y estábamos viendo hace rato con Javi, ¿cómo decimos? Le decimos Señor, Señor, y no hacemos lo que Él nos pide. Y aquí nosotros nos damos cuenta que realmente no es nuestro Señor si no hacemos lo que Él nos pide. Debo ocuparme de mi llamado dando buen fruto. Dice Mateo 7, 16 al 20. Por sus frutos los conocerán. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los cardos? Así, todo árbol bueno da frutos buenos, pero el árbol malo da frutos malos. Un árbol bueno no puede producir frutos malos, ni un árbol malo producir frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego, así que por sus frutos los conocerán. Y por sus frutos es que Pablo conoció que los efesios eran sus hermanos en Cristo y que iban a gozar un día con él en la eternidad.
Es el primer punto, debo ocuparme de mi llamado dando buen fruto. Una disculpa, tenemos 5 puntos el día de hoy, siempre me esfuerzo porque no sean más de 3, pero no me quedé con paz cortando los otros puntos. Entonces, tenemos más puntos el día de hoy, pero espero pueda ser un mensaje claro y conciso para todos. Dice Efesios 1, 17 al 18a, continuamos. Al final del versículo pasado dice Pablo, mencionadlos en mis oraciones. Entonces, esta es la oración específica que Pablo hace, ¿sí? Los menciona en mis oraciones. ¿Qué menciono de ustedes en mis oraciones? Pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, les dé un espíritu de sabiduría y de revelación en un mejor conocimiento de Él. Mi oración es que los ojos de su corazón les sean iluminados para que sepan cuál es la esperanza de su llamamiento. Algunas palabras para entender lo que nos acaba de decir en el original. Cuando dice espíritu, se refiere a un alma racional en esta parte. Este espíritu es la palabra espíritu que se utiliza en todos los contextos, pero tiene una aplicación para cada uno. Este es un alma racional. Revelación es quitar cubierta. Es como la palabra de Apocalipsis. Entonces, en inglés es revelation, es esta palabra de aquí. Esta palabra que dice un espíritu de revelación es esa palabra de Apocalipsis. Y es que te sea revelado. Y un mejor conocimiento es discernir plenamente. Y el corazón, siempre que estamos hablando del corazón, estamos hablando de la mente, de los pensamientos. Cuando muchos versículos que tengan en su corazón, lo que tienen en su mente, donde utiliza la palabra corazón, muchas veces está hablando de mente, de pensamientos. En las escrituras aparece el corazón como donde se piensa, pero se está haciendo referencia a la mente, ¿sí? Si ves la palabra en el original son pensamientos, o es la mente. Bien, entonces hice un dibujo, aprovechando un poco la inteligencia artificial. De su lado izquierdo es la condición anterior. Esa es cualquier persona que no tiene a Cristo viviendo dentro de sí. Lo describo como vendado, que está bloqueado, sin luz, y no puede ver nada. No puede ver porque no hay luz, no puede ver porque está vendado. O sea, necesitas quitar estas dos cosas. Y aunque quites esas dos cosas, necesita tener una mente que pueda procesar los pensamientos espirituales, una mente de sabiduría y de revelación. Entonces, lo que Pablo está pidiendo es que nos sea quitada esta venda, que nos dé luz el Señor para que podamos ver, y ahora la visión de nuestro pensamiento pueda acceder al conocimiento de Dios. Y tienes muchas trabas para poder ver lo que el Señor tiene escrito en su palabra. Y solamente Él lo revela a quien Él le place. Este es como, creo que es parafrasearía lo que Pablo está escribiendo en estos versículos. La oración de Pablo para los efesios es darles una mente espiritual sabia a la que les sea quitada la cubierta. Emite tu luz para que la visión de sus pensamientos pueda ver y discernir plenamente quién eres y a qué los llamas. No basta con quitar la venda y no basta con que haya luz, porque también necesitas una mente y esa mente tiene que ser espiritual y necesita ser sabia para poder discernir plenamente lo que el Señor te dice. Estamos bloqueados completamente. Y esto lo sabemos como en 1 Corintios 2:14 tenemos este punto. Debo orar a Dios porque me permite entender su llamado. En 1 Corintios 2:14, pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios porque para él son necedad y no las puede entender porque son cosas que se disciernen espiritualmente. Y si se fijan aquí, Pablo está orando por ellos y ellos ya son salvos. O sea, ellos ya tienen una mente espiritual para poder discernir, pero probablemente o están vendados o están en tinieblas. Una de las dos cosas. Y el Señor necesita darles de esa luz o desbloquearles esa cubierta para que ellos puedan ver lo que Pablo les quiere explicar. Y está muy pesado lo que vimos anteriormente de todas las bendiciones espirituales. Lo pueden estar leyendo en los primeros versículos de Efesios 1.
Y no es entender un llamado como, ¿qué es lo que quiere que Dios, que yo haga? Eso está bien claro, está en su palabra. Pero el entender es más bien como comprender o darte cuenta de realmente el peso que tiene lo que está detrás. Y no sé si han visto a predicadores como, por ejemplo, como John Piper, cuando está hablando, y parece que hasta la luz le está saliendo de los ojos, de tan cerca que está buscando estar con el Señor, y está como si ustedes pudieran, o sea, está muy emocionado y con ganas de que todos puedan ver lo que está aprendiendo y con ganas de expresarlo a todo el mundo. Pero para nosotros entender nuestro llamado, o sea, vamos a tener la letra aquí, y tú puedes entender qué es esa letra, pero para hacerlo tuyo, es un espíritu de sabiduría, quiere decir que es aplicado. Para tú entenderlo y aplicarlo, necesitas revelación por parte del Señor. Y es por eso que mi papá siempre en sus predicaciones comienza con: abre nuestros ojos y miraremos las maravillas de tu ley. Continuamos en Efesios. Bueno, el segundo punto que claro es debo orar a Dios porque me permita entender su llamado, y entenderlo podrán cambiar por comprender. Efesios 1, 18 al 19 dice: mi oración es que los ojos de su corazón les sean iluminados. Entonces ya vimos todas las trabas que se tienen que quitar. ¿Para qué? O sea, todas esas trabas se tienen que quitar para que tú entiendas esto. Y son 3 cosas: para que sepan cuál es la esperanza de su llamamiento, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, conforme a la eficacia de la fuerza de su poder. Entonces tenemos estos 3. ¿Cuál es la esperanza de su llamamiento? ¿Cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos? ¿Y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros? Y en la predicación expositiva tienes que hacerle preguntas al texto, y yo ya no tuve que hacer más porque ya estaban escritas. Y entonces lo que vamos a buscar es poder saber la respuesta. Pero para que nosotros podamos entender lo que estamos leyendo aquí, necesitamos que el Señor nos revele, y es por eso que estamos, en el principio de la predicación, oramos para que Él nos revele, para que Él nos quite el velo, nos dé una mente sabia que pueda analizar, discernir espiritualmente lo que nos quiere decir. Vamos con el primero, y de hecho, para entenderlo, Pablo lo describe en la misma carta a los Efesios más adelante. Pues, ¿cuál es la esperanza de su llamamiento? Su con mayúscula, del llamamiento de Dios. Dice Efesios 2, 12 y 13 y 19. Recuerden que en ese tiempo ustedes estaban separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel, extraños a los pactos de la promesa, sin tener esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, han sido acercados por la sangre de Cristo. Así pues, ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino que son conciudadanos de los santos y son de la familia de Dios. Nuestra esperanza, antes no teníamos esperanza, y nuestra nueva esperanza es que gracias al derramamiento de la sangre de Cristo hemos sido acercados a Dios y seremos ciudadanos de los cielos. Otra parte de la respuesta la tenemos en Efesios 4, 1 al 6. Dice: yo pues, prisionero del Señor, les ruego que ustedes vivan de una manera digna de la vocación con que han sido llamados. Esta palabra vocación es la misma palabra que utiliza en llamado. Llamado y vocación. La tenemos traducida en distintas palabras en español. Es la misma palabra en el original. Entonces, que ustedes vivan con una manera digna de su llamado, con que han sido llamados, es como redundante. Entonces tenemos de la vocación con que han sido llamados, que vivan con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándose unos a otros en amor, esforzándose por perseverar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Hay un solo cuerpo y un solo espíritu, así como también ustedes fueron llamados de una misma esperanza de su vocación, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todos. ¿Se acuerdan cuando vimos al principio el video de Efesios? ¿Qué era el resumen? Que Dios había planeado reunir bajo Cristo todas las cosas.
¿Se acuerdan de esa parte? Esto es de aquí, en su vocación, versículo 5, un solo Señor que está sobre todos, por todos y en todos. Ese es nuestro llamado, que nosotros vamos a ser reunidos bajo Cristo y nosotros no éramos principalmente parte, era el pueblo de Israel, pero hemos sido reunidos junto con ellos. Si ponemos en puntos resumidos cuál es la esperanza de su llamamiento, es que seremos reunidos en Cristo, somos acercados a Él, somos ciudadanos de su reino, debemos andar en humildad y mansedumbre, debemos soportar con paciencia los unos a los otros en amor y debemos guardar la unidad del Espíritu. Ahora en la mañana también con Javi. Javi, ¿qué te suena? Debemos andar en humildad y mansedumbre. ¿Qué te suena? Debemos andar en humildad y mansedumbre. En la mañana vimos Mateo 11:29. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. El llamamiento del Señor ya lo hizo, lo está diciendo Jesucristo, que llevemos su yugo sobre nosotros y que aprendamos de Él, que es manso y humilde de corazón. El ejemplo para cómo cumplir el llamamiento de Dios es Jesucristo mismo. Y nos dice, aprendan de mí. Yo sé cómo vivir el llamamiento. Yo sé cómo ejercer la vocación a la que han sido llamados. Lo que lleva a nuestro tercer punto. Debo cumplir mi vocación presente con mira al llamamiento futuro. Y esta esperanza creo que es a lo que se refiere cuando dice que puedan entender, porque aquí está en letras, somos reunidos en Cristo, somos acercados a Él, somos ciudadanos de su reino, pero ¿sabemos qué significa eso? Eso significa que un día el Señor va a volver. Todos hemos de resucitar nuevamente y ser reunidos bajo con Él. Y va a llegar su reino completamente. Y nosotros ya somos ciudadanos, y ahí es donde se va a culminar gloriosamente nuestra ciudadanía, donde estaremos siempre cerca de Él, y en el Inter, nosotros ya somos ciudadanos y tenemos, nuestro llamamiento es a cumplir las funciones de un ciudadano, tu deber ciudadano que tenemos aquí como México, tenemos un deber ciudadano que va a ser eterno, y ese llamamiento es mucho más alto, porque este nunca va a terminar y vamos a vivir siempre con este llamamiento, pero tenemos la invitación es a empezar a vivir este llamamiento de una vez, aunque va a ser culminado y vamos a ser glorificados junto con Cristo hasta un futuro. Tenemos la segunda, dice, ¿cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos? Y también Pablo mismo nos lo dice en unos versículos anteriores, Efesios 1:11 al 14, dice, también en Él hemos obtenido herencia. Nosotros no, estos son los judíos. También en Él hemos obtenido herencia, también en Él los judíos han obtenido herencia, habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad, a fin de que los judíos, que fueron los primeros en esperar en Cristo, sean para alabanza de su gloria. Pero en Él también, ustedes, nosotros, los gentiles. Bueno, no sé si hay un judío por aquí. Claro que no. Pero en Él también nosotros, lo voy a leer con nosotros, después de escuchar el mensaje de la verdad del evangelio de nuestra salvación y habiendo creído, fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa que nos es dado como garantía de nuestra herencia, con miras a la redención de la posesión adquirida de Dios para la alabanza de su gloria. Nuestra herencia es que hemos sido salvados. Y esa salvación no se pierde porque hemos sido sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Nuestra salvación es tan segura como el Espíritu Santo ejerciendo su poder.
Dice la redención y la redención futura de nuestro cuerpo para la alabanza de su gloria. Entonces Pablo está orando para que nosotros podamos entender que nosotros vamos a ser redimidos completamente un día y nuestro cuerpo va a ser transformado, vamos a ser ciudadanos de los cielos, vamos a estar con Dios por siempre. Este nos lleva estamos sellados con el Espíritu Santo de la promesa, por lo tanto debo confiar en la garantía de su llamado. Y tenemos una tercera pregunta. ¿Cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros? La respuesta es incomprensiblemente infinita. Y entonces digo, Pablo, ¿por qué oras? Porque podamos entender, si nosotros no podemos entender la grandeza de su poder. Y creo que la respuesta es, pues, porque para que puedas entender lo más que puedas. Porque es incomprensiblemente infinita, porque ese poder obró en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a su diestra en los lugares celestiales. Ese poder que resucitó a Cristo de los muertos es el que obra en nosotros. Dice Efesios 3:16, les ruego que Él les conceda a ustedes, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder por su espíritu en el hombre interior. Y Efesios 6:10 y 11, por lo demás, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza, revístanse con toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las insidias del diablo. Y es que yo creo que a mí todavía no me ha entrado completamente que el poder que Dios ejerce en mí es el mismo poder con el que resucitó a su Hijo y lo exaltó hasta lo sumo. Número 5, poseo el poder de Dios para cumplir con su llamado. Todas las cosas que tienes que hacer, ¿por qué dice Jesús, mi carga es ligera? Porque tú tienes el poder que resucitó a Cristo de los muertos para cumplir con ese llamado. ¿Y por qué no lo hacemos? ¿Por qué no cumplimos con andar con mansedumbre? ¿Por qué no vivimos como ciudadanos de los cielos? Si nosotros tenemos el poder de Dios para hacerlo. Y piensa, ¿por qué vuelvo a pecar si yo tengo el poder de Dios para no hacerlo? ¿Por qué entre las insidias del diablo es que caigo si yo tengo el poder de Dios para poder resistir? Y es que la respuesta está en este mismo pasaje. Pablo está orando, Señor, que entiendan que ellos tienen tu poder para cumplir con tu llamado. Y si tu velo no ruegas al Señor y no te metes en la Escritura y tu velo no es quitado y el Señor no trae luz a tus ojos por medio de que tú te acerques a su palabra y busques en su iglesia y más conocimiento de Él, mejor conocimiento, discernimiento pleno, entonces no vas a saber que tú tienes este poder. ¿Y qué pasa cuando tú no sabes que tienes un poder? Pues no lo vas a ejercer. ¿Y cómo buscas cumplir el llamado? Echándole más ganas con tus propias fuerzas, pero no lo vas a lograr porque no das el ancho. Porque Satanás es más poderoso que tú, mucho más poderoso que tú, y porque el pecado es mucho más poderoso que tú y la muerte es mucho más poderosa que tú, pero tú tienes el poder de Jesucristo para cumplir con tu llamado. Pero si nosotros no estamos cercanos a Él, entonces nosotros no lo vamos a entender y no vamos a ejercer ese poder que vive en nosotros. Este poder no es para hacer
una gran empresa y yo soy el mejor de todos y aquí voy a crear los negocios más grandes y voy a cumplir todos mis sueños. El poder es para cumplir el llamado de Jesucristo. Y Él es un Padre amoroso que todo lo que pidamos, que sabe que es bueno, Él nos lo da. Y si tú le pides conciencia y que te ayude a usar su poder para cumplir con su llamado, sabemos que nuestras peticiones ya han sido dadas. Es por seguro que el Señor te va a proveer de ello. Bien, nos queda un poquito de tiempo. Vamos a Hechos 19. Dice el título, Pablo en Éfeso. Entonces vamos a ver qué había pasado con Pablo cuando estuvo en Éfeso. Dice el versículo, vamos a empezar desde el versículo 1. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso. Y hallando a ciertos discípulos les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablando en lenguas y profetizaban, eran por todos unos 12 hombres. Y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios, pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y se separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitan en Asia, judíos y griegos, oyeron las palabras del Señor Jesús. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, os conjuro por Jesús, el que predica Pablo, había 7 hijos de una tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo, dijo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos, y hecha la cuenta de su precio hallaron que era 50,000 piezas de plata. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Pasadas estas cosas, Pablo se propuso en espíritu ir a Jerusalén, después de recorrer Macedonia y Acaya, diciendo, después que haya estado allí, me será necesario ver también a Roma, y enviando a Macedonia a 2 de los que le ayudaban, Timoteo y Erasto, él se quedó por algún tiempo en Asia. ¿Por qué quería que viéramos esto? Vamos a ver los puntos que estuvimos viendo el día de hoy y viendo cómo afectó esto a los efesios. En el primero dice, debo ocuparme en mi llamado dando buen fruto. Vieron a los exorcistas que iban a sacar al demonio en nombre de Jesús y le dice el demonio, ¿ustedes quiénes son? Ellos no han sido llamados y lo demuestran no dando buen fruto. Y cuando estamos viendo en la mañana, Señor, me dicen Señor, Señor, y yo no los reconozco. Aquí no los reconoce
no han sido llamados estos judíos por el Señor. Dice, debo orar a Dios porque me permita entender su llamado. Para entender su llamado nosotros necesitamos al Espíritu Santo, y los efesios todavía no sabían ni siquiera que había el Espíritu Santo o qué era eso. Entonces, cuando Pablo les está escribiendo que van a tener este Espíritu Santo y la garantía de su salvación es por el Espíritu Santo, imagínense la certeza con la que ellos estaban gozosos, porque ellos habían recibido el Espíritu y habían empezado a hablar en lenguas, y era muy evidente lo que había pasado. Entonces, con esa seguridad, ellos estaban conscientes del llamado que tenían. Y no sé de qué forma nosotros podemos aplicar esto el día de hoy. Nosotros no hemos tenido esas manifestaciones extraordinarias, pero sí sé que cada quien ha vivido lo que Dios ha hecho en su vida. Y es consciente de lo real y del llamamiento que Dios les ha hecho. Debo cumplir mi vocación presente con mira al llamamiento futuro. En tercero, en cuarto, debo confiar en la garantía de su llamado. Y en 5, poseo el poder de Dios para cumplir con su llamado. No vamos a leer lo que sigue en Hechos, pero si siguen leyendo ahí, el Señor estaba tomando por completo los corazones de la ciudad de Éfeso. Y después empiezan unas huelgas. Y gritaban, se reunieron todos y empezaban a gritar que iba la diosa de los efesios, creo que era Diana. Entonces estaban agarrando creyentes y los iban a asesinar, y Pablo quería meterse entre la multitud, pero los discípulos no lo permitían. Y cuando él escribe que ustedes tienen poder para cumplir con su llamado, ese poder es el que vemos en Efesios 6. Revístanse con la armadura de Dios, con el poder del Señor, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque nuestra lucha no es contra carne ni contra sangre. El poder que nos da el Señor no es para pelear contra carne ni contra sangre, sino contra principados y huestes de maldad en las regiones celestes. Detrás de esa huelga y de esa manifestación, gritando que viva Diana, la diosa de los egipcios, les dice Pablo, sus enemigos no son los que están todos reunidos matándolos a ustedes. El poder que el Señor les da no es para pelear contra ellos, porque detrás de ese tumulto hay una batalla espiritual muy grande. Y tú no tienes solo poder para pelear contra las adversidades aquí, sino para pelear contra las adversidades del enemigo, el verdadero enemigo, el cual Cristo ya venció, y en la esperanza de su llamamiento un día vamos a estar con Él, glorificándole por lo que ha hecho en nosotros. Si juntamos nuestros puntos, tenemos esta conclusión. Dice, debo pedir a Dios por discernir plenamente para dimensionar la esperanza de su llamado, las riquezas de la gloria de su herencia que me ha otorgado y la extraordinaria grandeza de su poder que obra en mí, ocupándome en mi vocación presente con el poder de Dios, andando en humildad y mansedumbre, soportando con paciencia a mis prójimos en amor y guardando la unidad, con vista en la herencia asegurada por el Espíritu Santo que recibiré en su reino para la alabanza de su gloria. En la semana, cuando estén orando, rueguen al Señor porque les dé entendimiento de su llamado. Y sea cual sea la adversidad, que sean conscientes que han sido escogidos, bendecidos grandemente y tienen el mismo poder que resucitó a Cristo de los muertos. Vamos a orar para terminar. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por que nos has escogido y tenemos un llamamiento. Señor, quítanos la cubierta. Muéstranos tu luz, Señor. Danos en nosotros el querer, como el hacer, de acercarnos a ti, de leer tu palabra para poder saber cuál es la esperanza de nuestro llamamiento, las riquezas de la gloria de tu herencia
y cuál es el poder que obra en nosotros. Señor, que podamos tener siempre en mente, siempre poniendo la vista en las cosas de arriba, en tu reino, en la herencia que hemos de recibir, agradecidos por el llamado, por la salvación que nos has dado. Y confiando, Señor, y descansando en que para las tribulaciones presentes tenemos el mismo poder con el que nos has acercado a ti y reunido, y seremos reunidos, Señor, y estaremos siempre en tu presencia gozando gracias al derramamiento de la sangre de tu Hijo Jesucristo. Te alabamos y te glorificamos por lo que has hecho, por todas tus bendiciones que nos has dado. Te ruego, Señor, que abras nuestro entendimiento y que podamos también llevar este mensaje a los demás, que todos puedan gozar un día de gozar de esta herencia que tendremos futura. Abre sus ojos, Señor, y dales el velo, dales una mente sabia de revelación, que puedan saber que solamente en tu Hijo Jesucristo es que podemos ser perdonados, ser acercados a ti, ser aceptos. Es la razón por la que vivimos y ahora tenemos una esperanza. Te rogamos por que apliques esto en nuestros corazones. Te alabamos y te glorificamos en nombre de Cristo Jesús. Amén.